Bienvenido a un nuevo capítulo de Cuéntame de Ciencia. Hoy estoy un poco cansada y he cometido muchos errores en mi trabajo. He estado un poco desanimada y creo que estas distracciones han provocado todos estos errores consecutivos. Pero el problema es que hoy me quedé con algunas dudas cuando una persona me estaba, creo que molestando por mi distracción y me dijo: ¿tienes conexiones neuronales? Me puse a buscar si eso era un insulto o no, y entre eso encontré sobre las neuronas y el sistema nervioso. El sistema nervioso está formado por dos tipos de células, las neuronas y las neuroglías. Hoy voy a enfocarme en las neuronas. Estas están especializadas para responder frente a estímulos del medio, como por ejemplo cuando sientes frío en invierno o bien cuando tienes alguna estructura de tu cuerpo inflamada y sientes dolor. Pero además, para poder realmente sentir el frío o el dolor, la neurona debió conducir la información a otra neurona. Por lo tanto, al menos deben existir dos neuronas, una sensitiva, que es la que siente, y otra motora, que va a generar algún tipo de movimiento en el músculo. Pero no creas que tiene pocas neuronas, sino que aproximadamente tenemos 100.000 millones de células nerviosas. Además de tener muchas neuronas, estas tienen diferencias dependiendo de dónde se encuentren y la función que vayan a cumplir. Pero recuerda que las neuronas son células y por lo tanto tienen todas las estructuras que tienen las células, como por ejemplo que esté rodeado por una membrana plasmática, que en su interior existan estructuras como el núcleo, el aparato de Golgi, mitocondrias, retículos, citoesqueleto, entre otros. Hace varios años ya que se ha estado investigando el sistema nervioso. Y uno de los más importantes ha sido el médico y citólogo italiano Camillo Golgi, quien destacó por teñir el tejido nervioso con nitrato de plata, lo cual ayudó a que se pudiese observar y estudiar de mejor manera este campo. Gracias a eso, también se comenzó a describir la estructura de una neurona, la cual está formada por un núcleo, un cuerpo o soma de la neurona, que corresponde a una estructura bastante grande, que alberga al núcleo, al aparato de Golgi, lisosomas, mitocondrias, cuerpo de Nice, que está hecho también de retículo endoplasmático rugoso. También está formado por dendritas, que son prolongaciones que van desde el soma de la neurona. Y esta estructura ayuda a mantener el contacto con otras células nerviosas. Luego tenemos el axón. Generalmente nace desde el soma y es quien alberga el retículo endoplasmático liso, algunas mitocondrias y el citoesqueleto. Su función es conducir el estímulo desde el soma hasta otra célula nerviosa, o un músculo o alguna glándula. Además, es quien transporta algunas proteínas y vesículas sinápticas. El axón se ramifica a lo que se conoce como arborización terminal y allí se encuentran los botones sinápticos. Estos botones sinápticos tienen la función de liberar unas moléculas llamadas neurotransmisores que estimularán a la célula cercana a ella y le entregarán la información. Algo importante que aún no menciono son las vainas de mielina. Y aunque suena que son pedacitos de miel, pues no está hecha de miel, sino que es una estructura hecha en base a lípidos y a proteínas, que actúan como un aislante. La pregunta es, ¿para qué una neurona va a querer tener un aislante? Pues los axones están envueltos en esta vaina de mielina, pero por secciones, es decir, hay un segmento de mielina, otro de axón sin mielina, luego otro axón con mielina y el siguiente sin mielina, y así sucesivamente. Estas zonas con mielina ayudarán a que el impulso nervioso viaje mucho más rápido y por lo tanto la información llegará también más rápido. Entonces, la vaina de mielina, al ser rica en lípidos, es una zona polar, por lo que el impulso nervioso debe saltarse estas secciones. El impulso viaja y al encontrarse con una vaina de mielina la salta y llega a la otra zona sin vaina de mielina y salta de nuevo al encontrarse con otra zona de vaina de mielina
Y así sucesivamente estos saltos van a provocar que el impulso nervioso vaya mucho más rápido. En cambio, si el axón estuviera completamente desnudo, el impulso nervioso debe viajar por todo el interior del axón. Y ese es un viaje mucho más largo y extenso. Por lo tanto, la información va a llegar mucho más lenta. Entonces, las neuronas tienen la función de comunicarse de una forma precisa y rápida. Las neuronas además son súper largas, entonces esta comunicación debe ser eficiente para que llegue bien el mensaje y de forma oportuna. Ahora bien, tienen diferentes funciones. La primera es la polaridad funcional. Eso quiere decir que la señal viaja en una sola dirección, desde la dendrita hacia los botones sinápticos. Y la segunda es la conectividad específica, donde las células nerviosas se conectan de una forma específica, siendo precisa y especializada. Por lo tanto, el mensaje llega justo donde tiene que llegar. A partir de ello, hay neuronas llamadas sensitivas, que envían la información desde el medio externo o interno hasta la médula espinal o del encéfalo, que es el lugar donde se integra toda la información. Hay otras neuronas llamadas motoras, las cuales llevan el impulso nervioso desde el músculo o una glándula y esta información se envía para que se inicie una respuesta. Finalmente, encontramos las neuronas de asociación, que son pequeñas neuronas que conectan a las neuronas sensitivas con las motoras y se encuentran en los centros integradores. Ahora que ya hemos averiguado sobre las neuronas, ¿qué significaba entonces eso de tener conexiones neuronales? Pues, al tener mayores conexiones neuronales, significa que más información podemos procesar, ya que como las neuronas se conectan para comunicarse, provocará que la información se pueda entrecruzar y por lo tanto podamos pensar mucho mejor y recordar más cosas. De hecho, las personas que tienen Alzheimer no han perdido una gran cantidad de neuronas, solamente han perdido conexiones entre las neuronas, lo que produce que la información no viaje y por lo tanto una persona no pueda recordar todo. Quizás he estado muy agotada estos días y la información entre mis neuronas no está llegando rápido. Quizás se están yendo por el lento camino sin vainas de mielina, pero creo que con un poco de descanso, un buen dormir y comer bien, compondrán mi distracción. Voy a ir a hacer un poco de ejercicio para componer también mi ánimo. Y pues tú sigue investigando y aprendiendo porque la curiosidad alimenta a la ciencia.